Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad trabajaremos la unidad 4 llamada Funciones Reales de primer año de bachillerato en su lección 2. Por favor, pon todo tu empeño por aprender y trabajar. Puedes utilizar software como GeoGebra para facilitar los trazos. Recuerda, si te gusta, déjame un like. Función cuadrática. Dada una función f de x y un número real k diferente de 0, la gráfica de la función g de x igual a f de x más k es un desplazamiento vertical de k unidades de la gráfica de la función. Y si k es mayor que 0, entonces la gráfica se desplaza hacia arriba. Si k es menor que 0, entonces la gráfica se desplaza hacia abajo. Si f de x es igual a x cuadrado, entonces la gráfica de g de x agregándole k es una parábola con vértice en 0k. Si a mayor que 0, entonces el rango de la función será igual a el intervalo cerrado desde k hasta más infinito. Si a es menor que 0, entonces el rango de la función será desde menos infinito hacia k. A continuación presentamos un ejercicio de tipo lineal para que vean lo que son los desplazamientos de k, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Tenemos la primera función que está coloreada en rojo, que es f de x, que equivale a y igual a x. G de x, que es x más 1. Leemos a la función anterior, f de x, le hemos sumado un k, que es 1 positivo. Tenemos luego a la función h de x, que es azul, que es igual a la f de x, que es x menos 3. O sea que se va a desplazar 3 unidades. G de x es x más 1. G de x es f de x más 1. Se desplazó una unidad hacia arriba porque hacia arriba son sentidos positivos. El y es sentido positivo. Tenemos f de x, su intercepto con el eje y es en el punto 0,0. h de x va a ser igual a f de x menos 3. Se desplazó el f de x 3 unidades hacia abajo. Por favor, identifiquen la gráfica. Vean que tienen la misma pendiente, las mismas prolongaciones. Lo único que se ha hecho es mover hacia arriba en sentido positivo y hacia abajo en sentido negativo. Acá presentamos la gráfica f de x, que es igual a x cuadrado. Esta es la que nos va a generar las otras proyecciones de la gráfica. Tenemos g de x, que sería igual a x cuadrado más 2. O sea, a la gráfica f de x la vamos a subir 2 unidades en sentido positivo de las y. Y nos va a quedar la forma de la curva, que es una parábola en color azul. Tenemos h de x, que es x cuadrado menos 5, que sería f de x, que es x cuadrado, menos k, que en nuestro caso es menos 5. Significa que se va a mover el vértice 5 espacios hacia abajo, en sentido negativo. Esta gráfica está hecha en color rojo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1. Tomar como base x cuadrado. Luego desplazamos en sentido positivo 2 unidades y generamos la función x cuadrado más 2. Para el caso de g de x, x cuadrado menos 5 lo partimos de x cuadrado y lo desplazamos en sentido negativo 5 unidades. Función de la forma f de x igual a factor de x menos h al cuadrado con h mayor que 0. ¿Qué es importante ver acá? Que antes le estábamos sumando un k cuando teníamos x cuadrado más k. Estaba fuera del paréntesis. Ahora tengo x menos h y todo esto está elevado al cuadrado. Cuando el término que hemos agregado está entre paréntesis y elevado al cuadrado, se llaman desplazamientos horizontales. Veamos la teoría. Sea f de x igual a x cuadrado, donde a es cualquier número real diferente de 0 y h mayor que 0. La gráfica de la función es un desplazamiento horizontal de h unidades hacia la derecha de la gráfica de la función. El vértice de la parábola está compuesto por el punto h, 0. El dominio de la función son los números reales porque la gráfica se extiende en sus ramas izquierda y derecha hasta el infinito. Y
g de x es igual a f de x menos h al cuadrado, que va a ser igual a factor de x menos h al cuadrado. Si a mayor que 0, entonces el rango de la función va a ser igual al intervalo cerrado en 0 y abierto en infinito. 2. Si a es menor que 0, entonces el rango de la función va a ser igual abierto desde menos infinito hasta 0, cerrado en 0, porque el 0 está incluido. Utilizando la gráfica f de x, grafica la función g de x y encuentra las coordenadas del vértice, el dominio y el rango de la función. Sea la función original f de x igual a x al cuadrado. De ahí partimos para la gráfica g de x igual a x menos 2 elevado al cuadrado. O sea que se va a mover 2 unidades hacia la derecha. Veamos la gráfica. Acá tenemos en azul la gráfica original, que es x cuadrado. Como nos han colocado en el paréntesis un menos 2, significa que ese punto se va a mover 2 espacios hacia la derecha. Vea el punto 0, 0, ahora pasa a ser el punto 2,0. El punto 2,4 ahora pasa a ser el punto 4,4. Se han desplazado todos los puntos 2 unidades. Las coordenadas del vértice se han replanteado, repito, en 2,0. El dominio de la función son los números reales y el rango de la función, vea que el punto más bajo está en 0, o sea que comienza en 0 y termina en infinito. Vamos a ver gráficamente el ejercicio de menos 2x al cuadrado. Como la función evaluada en x es negativa, sabemos que la parábola es abierta hacia abajo. Tenemos ahora un g de x de menos 2 y el x, que hoy estaba al cuadrado, se le ha agregado un menos 3. Entonces sería menos 2 factor de x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos? Que la parábola abierta hacia abajo tiene vértice en 0, 0 y se va a desplazar 3 unidades hacia la derecha. Entonces el nuevo vértice estaría en 3,0. El dominio de la función serían los números reales y el rango de la función sería desde menos infinito hasta 0. Función de la forma f de x igual a factor de x menos h elevado al cuadrado, cuando h es menor que 0. Significa que es un número negativo, sea f de x igual a x al cuadrado, donde a es cualquier número real diferente de 0 y h es negativo, o sea, menor que 0. La gráfica de la función es un desplazamiento horizontal de h unidades hacia la izquierda de la gráfica de f. El vértice de la parábola es h, 0. El dominio de la función serían los reales y g de x es igual a f de x menos h, por lo que a factor de x menos h queda elevado al cuadrado. Si a es mayor que 0, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda. El rango sería igual a cerrado en 0 hasta infinito. Si a es menor que 0, entonces el rango de la función va a ser desde menos infinito hasta 0. Utilizando la gráfica de f de x, grafica la función g de x y encuentra las coordenadas del vértice. F de x es x al cuadrado, que está coloreado en azul, con vértice en 0, 0. Ahora, cuando tengo g de x igual a x más 2 elevado al cuadrado, ese más 2 realmente es x menos 2. Por lo tanto, se mueve 2 unidades hacia la izquierda, hacia el lado negativo. Veamos la gráfica, veamos el punto 0, 0, ahora se va a encontrar en el punto menos 2, 0. El punto menos 2, 4, ahora se va a encontrar en el punto menos 4, 4. O sea que se desplaza en todos sus puntos 2 unidades hacia la izquierda. Función de la forma f de x igual a factor de x menos h elevado al cuadrado más k. Nótese que hay dos desplazamientos, un desplazamiento
horizontal y un desplazamiento vertical, sea f de x igual a factor de x menos h elevado al cuadrado, donde a y h son números reales cualesquiera, y a es diferente de 0. La gráfica de la función, donde k es un número real, es un desplazamiento vertical. Cuando hablamos de vertical, significa hacia arriba o hacia abajo, de k unidades de la gráfica de f. Si k es mayor que 0, el desplazamiento se hace hacia arriba, por ser positivo. Y si k es menor que 0, el desplazamiento se hace hacia abajo, por ser negativo. El vértice de la parábola de G es h, k. El dominio de la función son los números reales porque los brazos de la parábola se extienden infinitamente, desde menos infinito hasta más infinito. Tenemos que el g de x sería igual a factor de x menos h elevado al cuadrado más k. Si a es mayor que 0, entonces el rango de la función sería cerrado en k hasta más infinito. Si a es menor que 0, entonces el rango de la función sería desde menos infinito hasta k cerrado. Si nosotros vemos el gráfico, se les ha puesto ahí unas flechitas anaranjadas para que vean el movimiento del vértice. Primero, inicialmente, el vértice estaba en 0, 0 y se movió hasta 2, 0. Posteriormente, se movió 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? Que es el valor de k. Y ahora el vértice me queda en el punto 2,3. Función de la forma f de x igual a x menos h elevado al cuadrado más k. Dada la función f de x a x cuadrado, donde a es un número real diferente de 0, la gráfica de la función f de x igual a factor de x menos h al cuadrado más k es una parábola que resulta de desplazar h unidades horizontales y k unidades verticales de la gráfica de f. El vértice de la gráfica de g es h, k. El dominio es los números reales porque se extiende infinitamente. Y y es igual a g de x, o sea, a factor de x menos h elevado al cuadrado más k. Si a, que es el valor que está multiplicando a x menos h al cuadrado, es mayor que 0, entonces el rango de la función sería desde k hasta más infinito. Y si a es menor que 0, entonces el rango de la función sería desde menos infinito hacia k. Veamos el ejercicio que tenemos acá. Tenemos que a es igual a 3 y g de x sería 3 factor de x menos 2 al cuadrado más 1. Significa que se va a mover 2 espacios hacia la derecha y un espacio hacia arriba. Eso es lo que nos dice las coordenadas h, k. Veamos el gráfico. En celeste las flechas que nos indican los movimientos. El vértice estaba en 0, 0. Inicialmente el vértice estaría en 2,0. Pero como sube una unidad hacia arriba, el vértice quedaría en el punto 2 en x, 1 en y. El rango de la función, del dominio de la función sería siendo los reales y el rango, como el punto del vértice o el punto menor comienza en 1, sería desde menos 1 hasta más infinito. Función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx. Esta se llama cuadrática mixta porque tiene un componente cuadrado y un componente lineal. Dada una función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx, esta puede llevarse a la forma a factor de x menos h al cuadrado más k, completando cuadrados en la ecuación de la función f y su gráfica es una parábola abierta hacia arriba si a es mayor que 0 o abierta hacia abajo si a es menor que 0. Veamos el ejemplo. Tengo f de x igual a x cuadrado menos 4x. En este caso, a es igual a 1 y positivo. Por lo tanto, la parábola va a ser abierta hacia arriba. Se completan cuadrados de la ecuación f de x igual a x cuadrado menos 4x. Recordar que ese 4 que está en rojo, lo que voy a hacer es 4 dividido entre 2 y lo elevo al cuadrado.
se lo sumo y se lo resto. Entonces me quedaría f de x igual x cuadrado menos 4x más 4 sobre 2 elevado al cuadrado menos 4 sobre 2 elevado al cuadrado. Esto bajo el principio que si yo sumo y resto la misma cantidad, no estoy afectando la ecuación. Esto sería igual x al cuadrado menos 4x menos 2 al cuadrado, porque 4 entre 2 es a 2, menos 2 fuera del paréntesis. Hemos agrupado los tres términos para formar el trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de x cuadrado es x y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. El signo que voy a colocar en medio es el signo del valor lineal, o sea de menos 4, por lo tanto es negativo. Y hacemos la continuación, menos 2 al cuadrado sería 4. Entonces ya lo tengo en función de h, k. Así, f de x sería igual a x menos 2 al cuadrado menos 4. Su gráfico es una parábola abierta hacia arriba con vértice en h, k. H es 2 y k es menos 4. El dominio de la función son los números reales y el rango de la función sería que comienza en menos 4 y termina en más infinito. Si no lo vemos como una función en x cuadrado con vértice en 0, 0 y se va a mover 2 hacia el lado derecho y 4 unidades hacia abajo. Veamos un ejemplo. Acá tengo f de x igual a 3x al cuadrado más 6x. Lo primero que vamos a hacer es completar cuadrados de la ecuación f de x igual 3x cuadrado más 6x. Saco factor común 3, me queda 3 factor de x cuadrado más 2x. Y de ese que está en el paréntesis saco completo el cuadrado perfecto. Entonces, tomo el 2, que es el segundo término, el término lineal, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Lo sumo y lo resto. La parte positiva queda agrupada y la parte negativa queda fuera, que posteriormente va a ser k. Entonces me quedaría 2 entre 2 elevado al cuadrado menos 2 entre 2 elevado al cuadrado. Repito, se suma y se resta la misma cantidad para no afectar. Me quedaría de la siguiente forma. X cuadrado más 2x más 2 entre 2 a 1, 1 al cuadrado, menos. Ese 3 que está afuera es porque al estar multiplicado por 3 inicialmente, este 2 sobre 2 al cuadrado es 1, por 3, 3. Entonces, para salir del paréntesis sale con número 3. Este sería igual a 3 factor de x más 1 menos 3. Se mueve el 3 hacia abajo y se mueve el 1 a la izquierda por estar positivo. Recuerde que la expresión sería x menos h. Entonces, para que este número se convierta en negativo, tiene que ser menos de la fórmula menos 1. Por eso se mueve hacia la izquierda. Luego, f de x es igual a 3 factor de x más 1 al cuadrado menos 3. Su gráfica es una parábola abierta hacia arriba con vértice en h, k. H sería menos 3 y k menos 3. El dominio de la función van a ser los números reales y el rango de la función comienza en menos 3 y termina en más infinito. Veámoslo ahora con desplazamiento. Tengo que la original sería y igual a 3x cuadrada, que está en azul. Lo hemos movido inicialmente 1 hacia la izquierda, que está en naranja. Y después lo movemos 3 hacia la parte de abajo. Por eso el vértice queda en el punto menos 1, menos 3. Función de la forma f de x igual x cuadrado más bx más c. Esta ya es una forma completa. Tiene la parte cuadrática, la parte lineal y la parte variable numérica. Dada una ecuación de la forma f de x igual x cuadrado más bx más c, esta puede llevarse a la forma x menos h al cuadrado más k, completando cuadrados en la ecuación de la función f y su gráfica es una parábola abierta hacia arriba porque a es mayor que 0. Entonces tendríamos x cuadrado más 4x más 5, completamos cuadrado. El 4x lo tomamos como parte lineal, lo dividimos entre 2. 4 entre 2 elevado al cuadrado, sumado y restado.
El 5 lo agregamos al final. Entonces agrupamos x cuadrado más 4x más 4 entre 2 a 2 al cuadrado. Sus raíces serían raíz de x cuadrado, x raíz de 2 al cuadrado, 2. Como 4 es positivo, lo agregamos positivo. Y hacemos la operación de los números que salieron. O sea, 4 entre 2 a 2 elevado al cuadrado 4. Me queda menos 4 más 5, 1. Entonces su vértice estaría en las coordenadas h, k. H sería menos 2, k. K es 1. El dominio de las cuadráticas siempre van a ser los reales y el rango sería desde 2 positivo hasta más infinito. Vea que si estuviera conectada a x cuadrado de 0, 0, el vértice pasaría a menos 2. Y después, como tiene una proyección vertical, pasaría una unidad sobre el eje de las y. F de x igual x cuadrado más bx más c. Para este caso vamos a trasladar el ejemplo menos x cuadrado más 8x menos 13. Vamos a tomar un aspecto de a negativo. La función de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualesquiera y a es diferente de 0, se llama función cuadrática. Una función cuadrática también puede escribirse de la forma a factor de x menos h al cuadrado más k, completando el cuadrado de la ecuación de la función y por tanto su gráfica es una parábola con vértice en el punto h, k, que se abre hacia arriba si a es mayor que 0 o se abre hacia abajo si es menor que 0. El dominio de una función cuadrática siempre es igual al conjunto de los números reales y el rango dependerá del valor de a y de la segunda coordenada del vértice de la gráfica de la función. Si a es mayor que 0, entonces el rango va a ser desde k hasta más infinito. Y si a es menor que 0, el rango sería desde menos infinito hasta k. Veamos el ejemplo que habíamos planteado. F de x igual a menos x cuadrado más 8x menos 13. Número 1, se completan cuadrados en la ecuación de la función. Tengo menos, lo voy a tomar como factor común, agrupo x cuadrado. El 8 que estaba positivo lo dejo negativo porque he sacado factor común menos. Y el 13 lo dejo afuera. ¿Cuál es el objetivo? Dejar los números que acompañan a x agrupados para poder establecer el trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 8x más 8 entre 2 elevado al cuadrado. Positivo y negativo. Tendría 8 entre 2 a 4 y me quedaría 4 al cuadrado. Entonces me quedaría la expresión como x cuadrado menos 8x más 4 al cuadrado. Ahora, este 4 negativo sería menos por menos, se me convierte en más. Entonces lo saco de este ordenamiento como más 4 al cuadrado, menos 13. 4 al cuadrado es 16. 16 menos 13 sería 3 positivo. Me quedaría la parábola abierta hacia abajo porque a sería igual a menos 1, es abierta hacia abajo, con vértice en 4,3. Por eso el vértice aparece en 4 positivo y 3 positivo hacia arriba. Como llega hasta 3 el punto máximo, es un máximo en este momento, vamos que el rango sería desde menos infinito hasta 3, que es el punto más alto de la parábola. Condiciones iniciales. Si una función cuadrática, entonces su ecuación puede escribirse de la forma a factor de x menos h al cuadrado más k, o como la forma general ax cuadrado más bx más c. Si en las condiciones iniciales se proporcionan las coordenadas del vértice de la gráfica f, entonces conviene escribirla de la forma a factor de x menos h al cuadrado más k. Por ejemplo, encuentra la ecuación de la función cuadrática f en cada paso. A, el vértice de la gráfica es menos 2, 1 y pasar por el punto 0,5. Como se proporcionan las coordenadas del vértice, entonces se escribe la ecuación en función de la coordenada h, k. A factor de x menos h al cuadrado más k. O sea, sustituimos h por menos 2 y k por 1.
Como h es negativa, menos por menos se me hace más y me quedaría a factor de x más 2 elevado al cuadrado. K es 1 positivo, lo sigo colocando como 1 positivo. Ahora lo evaluamos en la función para encontrar el valor de a. ¿En qué punto? En el punto 0,5, que ya nos los dieron. Entonces sería a, en lugar de x colocamos 0, 0 más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, más 1 igual 5. Entonces tendría este 1 que está positivo a la izquierda pasa negativo a la derecha. 5 menos 1, 4. 4a igual a 4, por lo tanto al transponer término, 4 entre 4 es igual a 1. Nos quedaría que la función f de x sería igual. A es 1, positivo, no lo pongo, factor de x más 2 más 1. Literal C. F de la forma x cuadrado más bx y su gráfica pasa por los puntos 8,0 y 2 menos 12. F de x sería ax cuadrado más bx, sustituye el punto f de 8 igual 0 y luego f de 2 igual 12. Se sustituyen los valores y se resuelve el sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Veamos, al sustituir 0 igual a por 8 al cuadrado más b por 8. Sería 0 igual 8 al cuadrado, 8 por 8, 64a, más 8b igual 0, menos 12 igual a factor de 2 al cuadrado más b por 2. 4a más 2b igual menos 12. Multiplico por menos 2. 64a más 8b igual 0. Le sumo menos 16a menos 8b igual 48. Con el objeto de eliminar los 8b con los menos 8b. Me queda 48a igual 48. De aquí a igual a 1. Ahora, con este número encontrado, sustituyo para encontrar b. 64 por 1 más 8b igual 0. 8b va a ser igual a 64. b igual a menos 64 sobre 8. Por lo tanto, b es igual a menos 8. Ahora lo sustituyo en la ecuación original, a y b, y me quedaría ax cuadrado más bx igual x cuadrado menos 8x. Con esto terminamos la lección 2. Próximamente estaremos concluyendo con la lección 3. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, deja un like y suscríbete por favor para recibir notificaciones.